Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros, sintonizando este canal de G316 Adultos Mayores. Nos da muchísimo gusto recibirlos en estas reuniones informales que estamos teniendo, en las que estamos pudiendo entrevistar personas cuyas vidas son un gran aliento para cada uno de nosotros y en las que estamos aprendiendo muchas cosas de la vida espiritual de creyentes que son un auténtico ejemplo, un testimonio para nuestras vidas. El día de hoy me gustaría, como siempre, comenzar con una oración, pidiéndole a Dios que nos guíe en este tiempo precioso que vamos a tener el día de hoy. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar a Dios. Señor, queremos darte muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por el privilegio de tener a nuestros invitados del día de hoy. Padre, queremos pedirte que tú bendigas esta reunión, que tú bendigas profundamente sus vidas y que el día de hoy podamos ser alentados por sus testimonios, por sus palabras, por sus enseñanzas y fundamentalmente por sus vidas. Gracias, Dios, te pedimos que tú guíes este tiempo, que toques nuestros corazones a través de todo esto y te pedimos de una forma muy especial que tú mantengas con estabilidad nuestra transmisión para que podamos disfrutar de este tiempo que tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Esta tarde me gustaría empezar contándote que hace 39 años, en una reunión en la que escuché el mensaje de salvación que está plasmado en la Biblia de parte de Dios, invité a Cristo a mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Y Dios trajo una serie de cambios maravillosos a mi vida. El primero y el más importante, la seguridad de ser perdonado y de haber recibido la vida eterna, además del privilegio inmenso de poder tener una relación personal con Dios, en la que durante estos 39 años he estado caminando, aprendiendo de Él, tratando de servirle y sin duda disfrutando mucho de las preciosas amistades y relaciones que Dios me ha dado. Quiero contarte que para la segunda semana, la semana siguiente a esta decisión, comencé a asistir a un estudio de la Biblia, donde conocí a un matrimonio que me impresionó mucho. Este matrimonio estaba viviendo para Cristo con todo su corazón. Y era un matrimonio, Tony y Muki Trejo. Y recuerdo que a pesar de cómo me veía en ese momento, yo era todo hippie, a pesar de mi juventud, recuerdo que Tony, mi querido Tony, el ingeniero Trejo, se acercó conmigo y me ofreció enseñarme un poco más de la Biblia. Sabes, esto fue algo precioso para mí y fue el inicio de una oportunidad de profundizar más en la Escritura. A través de esta relación tuve la oportunidad de conocer a su familia, conocer a sus 4 hijos y desde ese tiempo poder empezar a gozar de lo que una amistad en Cristo puede significar para nuestras vidas. Esta tarde tengo el inmenso privilegio de presentarles a Víctor Trejo, hijo de nuestro queridísimo Tony. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Para mí es un enorme privilegio estar aquí contigo y con todo tu excelente auditorio. Y me da mucho gusto ahí, pues, el que podamos aquí compartir también lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Ángel. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Esta tarde tenemos un segundo invitado y casualmente también comparte el apellido. Es Javier Trejo. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel, por esta preciosa invitación a participar en este ministerio tan bonito que Dios te ha confiado y que estás llevando con tanta gracia. También un gran saludo a tu auditorio y pues felices de poder compartir tantas cosas hermosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Javier, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pero tenemos un tercer invitado. Esto es una cosa excepcional. Tenemos también a Alex. Dice que no le gusta que le llame Alejandro porque le recuerda cuando lo regañaban de pequeño, pero tenemos con nosotros a Alex Trejo. Muchísimas gracias, Ángel. Es un honor y además un gusto estar aquí.
hemos estado siguiendo las entrevistas que has tenido y bueno, la verdad, de gran bendición y además nos da la oportunidad de conocer más esta preciosa iglesia que Dios nos ha dado. Así que muchas gracias. Alex, muchas gracias y también bienvenido. De verdad, muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Quiero decirles que desde que anunciamos que que los teníamos a ustedes como invitados, nos ha llegado toda una cantidad de comentarios diciéndonos que, bueno, pues mucha gente los conoce por las predicaciones, por transmisiones o grabaciones de mensajes, los conoce por referencias, han escuchado de sus vidas, porque las vidas de los tres han tenido un profundo impacto en nuestra iglesia y un profundo impacto en general en la gente. Y me han dicho, oye, qué bueno que al fin puedo conocerlos personalmente, ¿verdad? Porque solamente tenía el gusto de haberlos escuchado, saber de ellos. Y un poco el propósito de esta tarde es informalmente conocer un poco más de sus vidas. Yo tengo el enorme privilegio de conocerlos, de ser amigo suyo y de conocer un poco más. Y me voy a tomar la libertad de irles preguntando algunas cosas que sé de ustedes, pero que me gustaría que toda la gente supiera. La primera de ellas, mi querido Javier, tú no eres el mayor de la familia, pero sí fuiste la primera persona que invitó a Cristo en su corazón de tus hermanos, ¿verdad? ¿Es así? Eso es correcto. De hecho, yo soy el tercero. Tony, mi hermano mayor, luego Víctor, se llevan 1 año, y luego yo Víctor me lleva 1 año. Fuimos en escalerita, Tony, Víctor y yo. Y luego pasaron 6 años hasta que llegó el pilón, que fue mi hermano Alex. Pero sí, efectivamente, yo fui el primero en conocer a Cristo de una forma personal. Mi papi fue el que me ganó en un momento yo tenía 16 años, en un momento muy especial de mi vida, ¿no? Javier, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese encuentro que tuviste con Cristo? Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, pues yo, la verdad, creo que crecí en una familia con los retos y las dificultades típicas de una familia, es decir, todos los retos y todas las dificultades posibles. Me acuerdo que yo tenía una especie de insomnio cuando era chico, 3, 4 años. A mi mamá la ubicó acostando a mis hermanos, todos dormíamos en la misma recámara, los tapaba, apagaba la luz, se salía y yo no me podía dormir. Me acuerdo que me quedaba viendo el techo y oyendo lo que pasaba. Ahí, a esa edad, yo no entendía bien lo que sucedía, pero fue muy claro que algo no estaba bien en el hogar de mis papás. Fue claro que las lágrimas y los sollozos que yo oía en la noche algo indicaban, ¿no? Y aun cuando yo era, te digo, 3, 4 años de edad, 5 años, un niño ya percibe ciertas cosas, más de lo que los papás podrían imaginarse. Y ya conforme fui creciendo, fui entendiendo el problema que sucedía en el hogar, y era la adicción de mi papá al alcohol. Esto a mí me hizo ser una persona que desde muy chico traté de hacer mi vida afuera del hogar. Empecé a encontrar amigos en la escuela que me invitaran a su casa y tenía esa habilidad. Desde muy chico tenía amigos que me invitaban y me quedaba varios días en su casa, y esto a mí emocionalmente me hizo ser una persona muy, muy poco involucrada. No quería darme, me volví introvertido, me volví obviamente inseguro, y esta inseguridad me hizo que yo fuera una persona que no quisiera darme a la gente, muy superficial. Así, eso es como me podría yo definir. Y esa superficialidad, poco a poco, conforme fui creciendo, la fui transmitiendo a todas las demás áreas de mi vida. Siempre crecí en la primaria como la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué necesito hacer para pasar de año? 6, pues 6, ¿no? ¿Qué necesito para ser tu amigo? Lo mínimo, eso es lo que yo hacía. Y realmente una vida mediocre, ¿no? Podría yo definirla. Llegué a una edad donde empecé a darme cuenta de que no había nada en lo que yo sobresaliera, porque no me gustaba esforzar. Los problemas en mi casa seguían creciendo. Y ahí fue donde me planteé, bueno, ¿qué podría yo hacer para sobresalir?
sin esforzarme, obviamente. Y ahí descubrí que tenía yo, pues desde pequeño, una cierta habilidad en la música. Y me enfoqué en la música, fue mi todo, fue mi razón, fue algo con lo que yo busqué llenar mi vida y prácticamente perderme. Ahora ya tenía un pretexto más para no estar en casa, que era que yo ensayaba con mis amigos los fines de semana y me iba, ¿no? Pero pues la música tampoco llenó ese hueco en mi corazón. Empecé a pensar en ese tiempo que quizá una pareja, luego otra, y llegué también a darme cuenta a veces que yo pensaba sería feliz si pudiera andar con tal chica y por circunstancias se daba esa situación y al rato yo decía yo sería feliz tan solo si pudiera deshacerme de esta relación, ¿no? Como que descubriendo que ahí tampoco había nada. Religiosamente cumplíamos semanalmente con ciertos compromisos, pero poco a poco también empecé a buscar en otras actividades espiritualoides el tratar de encontrarle un sentido a mi vida. El problema en casa de mis papás, pues llegó al punto que tenía que llegar. Se divorciaron mis papás y esto hizo que mi papá se fuera de la casa y ahí estando él fuera de casa fue donde alguien le empezó a hablar de Cristo. Le empezó a mostrar que en Cristo no solo hay perdón, sino que realmente hay esperanza para un nuevo comienzo. Hay la oportunidad, como dice la Biblia, de nacer de nuevo. Y mi papá, bueno, él tuvo esta oportunidad de invitar a Cristo a su corazón y Dios lo empezó a cambiar. Él, uno de los primeros cambios que a mí en lo personal me impactó fue el cuidado y el interés que empezó a tener por nuestras vidas. Nos empezó a buscar a los 4 hijos, perdón, y a mi mamá. Nosotros realmente estábamos muy ciscados, no queríamos saber mucho de él, pero él insistía con una actitud muy especial de amor. Y recuerdo una noche que llegó a la casa, mis hermanos todos fingieron demencia cuando tocó mi papá a la entrada y, oye, es papi, llegó papi, y todo el mundo corrió, dizque muy ocupados, yo tengo que hacer esto, no lo puedo. Y yo me vi muy lento y fui el último que dije, bueno, ok, le tengo que abrir a mi papá, ¿no? Venía a visitarnos de repente. Y le abrí y él me dijo, ¿me regalas unos minutos? Y yo con esa falta de carácter que tenía, le dije sí, ¿cómo no? Quizá le hubiera dicho que no, pero realmente le dije sí. Y él ahí me empezó a contar la forma como Cristo lo había cambiado. Él me empezó a explicar que lo que le había sucedido no era nada que tenía que ver con una religión, sino que había tenido un encuentro personal con Jesús y que ahora él era una nueva persona. Pero al momento que él me lo estaba diciendo, yo no podía creer lo que veía en mis ojos. Yo veía una nueva persona. Muchas veces lo habíamos visto tratando de dejar el alcohol y la verdad es que había sido terrible. Una lucha horrible. Y en esta ocasión que él me decía que Cristo le había quitado el alcohol, él me lo estaba diciendo con una paz y una seguridad impresionante. Y luego, pues lo que más me impresionaba de toda esta plática era el amor con el que me hablaba. O sea, yo conocía a mi papá, yo lo conocía. Y en este momento yo decía, realmente esto es un milagro. Esta es otra persona. Y él me empezó a explicar con la Biblia cómo este cambio que Cristo había hecho en su vida era el cambio que quería producir en cada uno de los seres humanos para poder estar con él en la eternidad. Ahí me quedó perfectamente claro, me abrió él la Biblia y me mostró cómo Dios es santo, nosotros somos
seres pecadores, no podemos tener una comunión con Él, y que fue a través del sacrificio de Cristo, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, donde Él pagó absolutamente por todo lo que nos separaba de Dios, todo lo que la justicia de Dios demandaba, Jesús lo pagó, pero que yo tenía que aceptar ese pago, y el aceptarlo implicaba arrepentirme y dejar que Él entrara a ser de mí también una nueva persona. Yo recuerdo en ese momento que le dije, pues no sé cómo hacerlo. No sé, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para aceptar? Claro que quiero aceptar. Yo pensaba, ¿quién podría rechazar semejante oferta? Y fue ahí donde él me dijo, pues si quieres yo te guío en una oración. Y él me guió a hacer una oración. Yo acepté a Cristo en mi corazón el 10 de junio de 1978 a las 9 de la noche. Me acuerdo perfecto. Esa noche, yo sé que algunos comentan que fueron inundados de tremenda paz. Yo no pude dormir. Esa noche no pude dormir, pero particularmente porque yo sabía que la decisión que yo había tomado era un compromiso eterno, que no había vuelta para atrás, ¿no? Y gracias a Dios, porque Cristo, a partir de ese momento, yo aunque fui el primero en convertirme, yo de broma siempre digo que fui de cocción lenta, porque aun cuando fui el primero, luego se convirtió Víctor, luego Alex, luego Tony, luego un año después mi mami se convirtió, y Dios nos empezó a cambiar. Yo creo que el último en realmente entregarme a Cristo con todo, ¿no? Dios ha sido muy paciente conmigo. Y bueno, Dios, cuando nos fuimos convirtiendo, Dios nos fue cambiando a todos como familia. Y recuerdo el momento donde mis papás nos juntaron y nos dieron la noticia de que Dios les había mostrado que pues tenían que estar de nuevo juntos, que se iban a volver a casar y que querían que nosotros, los 4 hijos, fuéramos sus testigos de bodas. Y bueno, esto ya fue hace varias décadas y me consta que uno de los milagros más maravillosos que hace Dios es producir amor donde no lo había. Y mis papis, bueno, Tórrido Romance, ya tendrán alguna vez la oportunidad de escucharlos. Ha sido precioso como ese milagro de ver cómo Dios reconstruyó nuestro hogar, pues ha sido lo que nos ha ido impulsando a lo largo de la vida para anhelar ver más y más el trabajo de Dios en nuestras vidas. En fin, eso es muy breve, ¿no? La forma como yo me convertí, y de ahí, bueno, han habido tantos episodios de cómo Dios, pues, me fue cuidando a través de, yo creo que el regalo más grande después de la salvación, por lo menos para mí, o así lo veo, fue el discipulado. Fue el discipulado, porque una cosa es tener la vida eterna y otra es que te enseñen a usarla. O que te enseñen a desarrollarla. Y le doy tantas gracias a Dios porque a lo largo de mi vida yo he tenido gente que se ha preocupado por el crecimiento de mi alma, me han compartido su experiencia y la doctrina, y pues no hay mayor gozo que luego, es más bienaventurado el dar que recibir. Entonces ha sido precioso también encontrar corazones que están dispuestos a que les compartan lo que Dios me ha enseñado, ¿no? Hace 42 años. Muchísimas gracias. La verdad es que, ¿sabes qué? Me parece precioso escuchar cómo Cristo rescató tu vida, y especialmente cómo rescató la vida de toda tu familia. Hoy en día vivimos en un momento en el que pareciera que hay situaciones sin solución, ¿no? Pareciera que hay familias que están ya desintegradas, no hay solución. Hay matrimonios que parecieran no tienen remedio, pero bueno, cuando uno escucha este tipo de testimonios, te das cuenta de que Dios es poderoso para poder cambiar, rescatar, resarcir cualquier relación y cualquier situación en la vida. Y eso es un aliento para todos. Siempre he pensado que es una bendición tener al Dios de las segundas oportunidades, ¿no? Oh, sí. Nosotros ya hicimos lo que no debíamos con nuestra vida, llega Dios y nos regala una vida nueva, una página nueva para volver a escribir en nuestra vida. Javier, de verdad, muchísimas gracias. Qué precioso lo que compartes.
tengo que decirles que estamos teniendo muchísimos saludos. Hay saludos para todos y luego hay saludos para cada uno en lo particular. Gente, por supuesto, que les tiene mucho cariño alguno más que otro, pero en especial nos están saludando desde Monterrey, nos están mandando saludos desde La Paz, en Baja California, desde Zacatecas, y hay algunas personas que nos están escribiendo de Argentina, que mandan saludos en general, pero por supuesto muchos saludos a Javier en particular. Así que, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Víctor, hace un momento Javier dijo que tú fuiste el segundo de los hermanos que vino a Cristo. Y eso Así fue es. un mes después, o sea, en junio recibió a Cristo Javier, y en julio tú. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, por favor. Sí, bueno, precisamente fue el 8 de agosto, ¿no? Fue un poquito más de un mes, ¿no? Pero efectivamente también tengo el día preciso, el momento en el que invité a Jesús a mi corazón, porque, bueno, o sea, también fue un momento que marcó mi vida. Evidentemente, pues tenemos muchas cosas en común. Hay cosas que ya me voy a ir saltando de cosas que también comentó Javier, pero yo sí les quiero comentar un poco, Ángel, pues un poco de la perspectiva mía. O sea, realmente mi vida fue marcada por varios eventos. Un evento es como el que comenta Javier, también precisamente de la situación de la adicción de mi papá, que efectivamente pues también fue afectando mi vida, yo la fui experimentando, yo sentía también los problemas en el hogar y ahorita les comento más al respecto. Otro de estos eventos que a mí me marcó fue que en tercero de primaria le hablaron a mi mamá de la escuela y le dijeron que yo iba a reprobar ese año porque no sabía leer. Entonces, pues mi mamá acude allí y ve y le explican y todo. Posteriormente, pues ella empieza a indagar, a ver, nos sentamos y entonces, pues ella se da cuenta que, pues yo sí conozco las letras, que me pone algunas palabras, que sí puedo entender las palabras. Empieza a indagar mi mamá y claro, no fue tan rápido porque pues esta situación también era un poco más compleja, pero finalmente llega a descubrir que mi problema era que yo tenía dislexia. Entonces, bueno, pues con esta situación de la dislexia, pues yo no podía leer. Imagínate ahora en tercero de primaria, que es el momento pues en donde ya tienes que leer, ¿no? Ya tienes que empezar a leer y ya ves las palabras y ya todo. Bueno, yo no podía leer las palabras. Yo veía una palabra y entonces cuando veía la palabra, las letras se confundían, volaban, se mezclaban, se daban la vuelta y te puedes imaginar, yo no entendía nada. Si hay aquí también personas que ubican este problema de la dislexia o tienen dislexia, entenderán perfecto de lo que se trata y la sensación de frustración que tienes porque vas a leer, no puedes y entonces todavía peor, ¿no? Por la presión se borra todo. Esta situación no afectaba nada más mi lectura, esta situación afectaba mi pensamiento. Realmente mi línea de pensamiento tampoco tenía un flujo así tan continuo, era también un poco más mezclado, de tal forma que yo recuerdo también, ¿no? Cuando regresaba de la escuela, quería platicar con mi mamá acerca de los diferentes eventos que habían acontecido. Después de platicar y de haberle contado todo, la respuesta de mi mamá era, ¿qué? ¿No? O sea, no entendía. Imagínate, para que tu mamá no te entienda, ya hay un problema, ¿no? Claro, o sea, finalmente mi mamá llegaba a entenderme y fue la clave impresionante y le doy muchas gracias a Dios por haberla puesto porque realmente ella me apoyó durante todo el tiempo de la escuela
porque yo sí requería todo este apoyo, pero bueno, esta situación de la dislexia marcó mi vida porque yo no podía platicar con la gente. Yo no podía sostener realmente toda una conversación, digamos, entendible. O sea, continuamente era, después de que ya empezaba yo a platicar, era, a ver, ¿qué dijiste y cómo y por qué? Esto provocó que yo me retrajera, me hizo realmente una persona introvertida. Yo no quería hablar de nada con nadie, consideraba que platicar pues era una pérdida de tiempo, y eso pues también me hizo muy eh, orgulloso, muy metido en mí mismo, y que no quería darme a nadie, no me interesaba por lo mismo la vida de nadie, y bueno, eso fue marcando realmente muy fuertemente mi vida. Te puedes imaginar que pues en ese sentido pues yo tampoco podía expresarme correctamente, no podía leer rápidamente y bueno, me generaba muchos problemas. Otro evento también que te quiero compartir y les quiero compartir a todos es que yo también tenía un temperamento muy fuerte. Sí, sí, no. Les voy a platicar, sí, bueno, aquí tenemos ¿Seguro algunos, quieres entrar a ese detalle? Ay, sí. Sí. Hay Y bueno, buenas pueden anécdotas, hay buenas ustedes meterle algo más si necesitan. No. Ahora, nos llevábamos muy bien, o sea, realmente yo también quiero comentar esto, que siempre como hermanos nos llevamos muy bien. Y mi enojo no se manifestaba frecuentemente, pero había ocasiones en donde ya me habían molestado bastante, que pasaban esa rayita. Y cuando sucedía eso, bueno, pues ahí sí corrían, se escondían, se encerraban de tal forma que yo no pudiera alcanzarlos, porque lo que me pasaba a mí es que el enojo me cegaba. O sea, no tenía control de mí mismo, entonces no medía las consecuencias. Y en muchas ocasiones sí hubo situaciones muy fuertes, ¿no? En una ocasión, bueno, sí tengo que entrar en el detalle, bueno, no demasiado, pero tomé un rifle de diábolos y le disparé a uno de mis hermanos. Eh, Aquí se encuentra presente. Bueno, menos mal Eh, que sobrevivió. Aquí sí, andamos. sí, 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 Dios sí, tenía un sí. plan, Dios tenía un plan. Exactamente, No exactamente, fue de ¿no? muerte, pues. Sí, en otra ocasión, bueno, así continuamente, yo no medía mis consecuencias, tampoco tenía problemas para agarrar una silla y aventarla, me acuerdo en una ocasión, contra una vitrina de cristal llena de cosas de cristal, sin importarme qué fuera a pasar, y bueno, pasó mucho, o sea, de verdad, yo me atemorizaba, al grado que también cuando iba manejando, mi enojo y esta ira se manifestaba en cualquier momento. Cuando sucedía, ya sabes, ¿no? Las cosas clásicas, que se cierra alguien, que hace algo a alguien que no te gusta en ese momento. Bueno, yo explotaba y les aventaba el coche, les cerraba y me bajaba del coche, o sea, sí llegué a bajarme del coche y buscar pleito. Y yo me acuerdo muy bien esto, ¿no? Que cuando regresaba al auto, yo decía dentro de mí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, no me podía controlar y me asustaba. Y yo decía, la siguiente vez te vas a topar con una persona que tiene una pistola y te va a matar. Y me daba mucho miedo y decía, por favor, acuérdate de esto para que te detengas la siguiente vez. Bueno, llegaba la siguiente vez y yo me acordaba de lo que había pensado y que no debía de hacer, pero el enojo era tal que yo no me podía controlar. Me volví a bajar del coche y sucedía lo mismo, pero todavía peor porque esto iba en aumento y cada vez yo hacía cosas más agresivas y bueno, yo sabía que eso me estaba poniendo en mucho riesgo.
A mí me daba mucho temor todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esas son circunstancias que me marcaron. Comentó Javier ya acerca de mi papá, de su conversión. Yo recuerdo, yo era muy cercano a mi papá en esos momentos. Mi papá me daba mucha entrada y en sus problemas, cuando estaba verdaderamente mal, él me permitía ayudarlo. Yo lo llevé en varias ocasiones a hospitales, a lugares pues para ser ayudado. Y pues yo conocía perfectamente todas las consecuencias de este problema del alcohol. Claro, mi frustración tenía primero la esperanza de que fuera ayudado, pero mi frustración venía posteriormente cuando yo lo veía nuevamente recaer. Y así fue transcurriendo el tiempo hasta que llega este momento que platica Javier también, en donde mi papá se convierte y vemos en él un cambio dramático. Yo también vi en su vida este cambio, era imposible no verlo. Mi papá era otro, mi papá me trataba, o sea, como nunca me había tratado. Yo sentí por primera vez que tenía un padre, ¿no? Y el cariño, el afecto, muchas cosas así de una forma impresionante que yo decía, ¿qué pasó? Y yo recuerdo mucho esto, ¿no? Que él llegó a la casa y me dijo, ya estoy curado. Dentro de mí, pues no pude evitar pensar, bueno, pues a ver por cuánto tiempo, ¿no? A ver si no pasa una semana, 3 semanas, un mes y pues nuevamente todo vuelve a lo mismo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que pasaba el tiempo y mi papá estaba cada vez mejor. A mí cada vez me impresionaba más su vida, ¿no? Y claro, pues él me invitaba a reuniones de la Biblia. Le decía que no. Le decía, bueno, sí, voy, un día voy, más adelante, pero no iba a las reuniones de la Biblia. Yo decía dentro de mí, bueno, pues qué bueno que te funcionó. Yo no necesito tanto. Y bueno, pues espero que a ti te siga funcionando. Yo no tengo ningún problema. Eso pensaba, ¿no? Cuando tenía bastantes. Y sucedió que un día iba yo caminando por la calle y desde la calle, dentro de una cafetería, lo veo que está con otra persona. A mí se me ocurrió entrar a saludarlo y ya entro a saludarlo y veo pues que tienen Biblias sobre la mesa y entonces en ese momento mi papá me presenta a la persona que le estaba enseñando la Biblia. Me dice, mira, te presento a Juan Manuel de León. A mí me dio, bueno, pues yo dije, bueno, pues mucho gusto. Y en ese momento, Juan Manuel me invita a una predicación el siguiente domingo. En ese momento yo no le pude decir que no le dije que no. O sea, yo creo fue Dios también en esa búsqueda por mi vida. Y llego el domingo a esa reunión y empiezo a escuchar la plática y yo no puedo creer lo que estaba escuchando. Como comenta Javier, habíamos tenido también una educación religiosa, practicábamos la religión. A mí me interesó más meterme, realmente yo estaba buscando a Dios, pero no sabía por qué estaba tan lejano. ¿Por qué? Pues yo lo buscaba y bueno, pues era muy lejano. Preguntaba a una persona algo, me decían una cosa, yo veía mucho que eran opiniones, ¿no? Pero cuando empecé a escuchar la predicación ese domingo, a mí me impresionó, porque yo dije, esto no es nada de lo que yo he estado escuchando. En ese momento a mí me quedaron muy claras 2 cosas, Ángel.
cuando estaba escuchando la plática, yo dije, mira, la primera es que esta es la palabra de Dios. No se estaba hablando ni de opiniones, ni de conclusiones personales, ni de ideas humanas. A mí me impresionaba que todo se abría la Biblia y era exactamente lo que Dios estaba diciendo en su palabra. Yo dije, aquí estoy escuchando la palabra de Dios. Ese fue el primer punto que a mí me quedó claro. Esta es la palabra de Dios. El segundo punto que a mí me quedó muy claro es, yo dije dentro de mí, yo nunca voy a estar al frente compartiendo algo así como esta persona lo está compartiendo. Por mi dislexia, imagínate, ¿no? Sin poder hablar, ¿no? Coherentemente, sin tartamudear y muchas cosas, ¿no? La primera, yo tenía razón. La segunda, también porque no conocía el poder de Dios, ¿no? Y entonces, en esa mañana, un 8 de agosto, como te comento, yo invité a Jesús a mi corazón. Yo entendí claramente que Él quería mi vida, que yo lo necesitaba, que yo había fallado. Yo no tenía problemas, o sea, yo sabía que yo había fallado. Y entonces una persona me explicó claramente la palabra y yo lo invité a entrar a mi vida. En ese momento Dios hizo un milagro. Yo en ese momento entendí que Dios estaba en mi vida. Al momento de levantar mis ojos, yo le dije a esta persona, qué increíble, yo ya no tengo que hacer esto. Le empecé a dar toda una lista de lo que yo sabía que ya no tenía que hacer y yo sabía, bueno, él me estaba diciendo qué es lo que sí tenía que hacer. Lee la Biblia, crece en el Señor, deja que Él se manifieste en tu vida, ¿no? Entonces, para mí fue muy claro que yo tenía que crecer. Yo tenía que leer la Biblia, me dijo él, ¿no? Pero, ¿ustedes se pueden imaginar lo que es leer la Biblia para un disléxico? Yo también, de repente, pues vi ese libro, o sea, cuando no había yo terminado de leer ni un cómic, ¿no? Entonces, y aquí mis hermanos son testigos y bueno, también muchos que me conocían en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a crecer, Ángel, yo empecé a leer la Biblia y yo le dije a Dios, Dios, si tú quieres que yo lea la Biblia, que yo avance en lo que es tu palabra, tú dame la capacidad. Tú haz un trabajo. Y Dios empezó a trabajar. Dios empezó a trabajar. Yo empecé a leer a un ritmo lento, pero constante. Me empezó a impresionar cómo Dios empezó a hacer un trabajo en mi vida. Y algo que a mí me impresionó es que yo también entendí a través de la palabra que tenía que hablar de Jesús. En la universidad empecé a hablar de Jesús y se empezaron a convertir personas. Una vez que se empezaron a convertir, hubo la necesidad de empezar un grupo de predicación de la Biblia. Y entonces empecé a predicar. Y me empezaron a entender, me entendían y eso era una sorpresa. Yo era el primer sorprendido, porque realmente créeme que yo sabía que no era una capacidad mía esa. Entonces yo empecé a ver grandes cosas, Ángel, que Dios empezó a hacer en mi vida y Dios empezó a transformarla. A partir de ese momento yo empecé a predicar la Biblia, empecé a discipular también. Dios empezó a multiplicar el grupo de discípulos y yo continuamente, y hasta la fecha, gracias a Dios, sigo predicando, ¿no? Y he visto el trabajo de Dios en todas las áreas, como bueno, tú lo has visto y tú te lo puedes imaginar, sabes lo que Dios hace. Y lo que a mí más me ha impresionado es que cada una de mis debilidades siempre ha redundado en que la gracia de Dios se ha manifestado.
Qué padre, de verdad, gracias a Dios. Oye, pues para alguien que le costaba trabajo leer la Biblia, Dios ha hecho un gran maestro de la Biblia y además todo un campeón de la memorización. Así es que, bueno, algo que darle gracias a Dios y mostrar su gloria. Quiero decirles que nos están escribiendo de muchos lugares. Quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, de Playa del Carmen, Panamá, Veracruz, Nueva York, Alemania, Culiacán, Austria, una locación en los Estados Unidos y una persona con mucho humor que dice que desde Barranca del Muerto. Así es que muchos saludos a todos donde quiera que estén. Gracias por estar con nosotros. Es un tiempo padrísimo el poder estar escuchando estos testimonios de Cristo. Yo quiero aprovechar hoy para darle las gracias a Víctor. La verdad es que quiero decirte que en mi vida cristiana fuiste mi primer amigo, el mejor amigo que he tenido, alguien muy cercano, que además siempre se ha preocupado muchísimo por mi vida y que me ha ayudado muchísimo a crecer. De verdad, muchas gracias, amigo. Nunca podré valorar suficiente tu amistad. Ángel, claro, no entré en ese detalle, pero bueno, esa es otra área muy importante de mi testimonio y del trato que siempre hemos tenido. Para mí también siempre fue una bendición, pues, el poder compartir estudios contigo y, no, hombre, bueno, después ver todo el ministerio que Dios te ha dado, Ángel, es para mí siempre un orgullo, ¿no? Gracias a Dios, de verdad que gracias a Dios. Me imagino, mira, están entrando muchos mensajes. Hay un mensaje que no ha entrado, pero puedo asegurarles que es el de Muquitón y sus papás, que seguro los están escuchando. Así es que, a nombre de ellos, voy a leer un versículo. Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Me imagino que deben estar, bueno, al borde de la lágrima, escuchando sus testimonios y viéndolos a todos con el amplio ministerio que Dios les ha regalado y la vida que ahora tienen. Mi querido Alex, eres el más pequeño, pero tú nos tienes que contar tu experiencia también. Claro que sí, Ángel. Aunque las canas digan lo contrario, sí, soy el más pequeño. Pero la verdad es un honor, Ángel, porque una parte central de mi testimonio es, pues, mis hermanos, ¿no? Y como ya decía Javier, pues Tony, Víctor y Javier se llevan un año, siempre formaron un grupo muy compacto en todos los sentidos de travesuras y de compañerismo y convivio. Yo vengo 5 años después, entonces, aunque formo parte, digamos, del grupo de hermanos, siempre me sentí como, por la diferencia de edades, ¿verdad? Era el hermanito. Siempre, digamos, por un lado yo los admiraba y los sigo admirando, cada uno en el deporte, en la música, en su desempeño, en fin, en muchas cosas, pero siempre los veía yo como héroes inalcanzables, como que no podía yo entrar a su círculo cercano, como también yo veía que entre ellos se llevaban, ¿no? Así que una palabra que marcó mi infancia fue la soledad, ¿no? Yo siempre me sentía como un niño solitario. En la escuela, bueno, esto fue algo que yo traté de remediar haciéndome el interesante, ¿verdad? Inventando historias, hablando como los chicos populares de la escuela hablaban, ¿me entiendes? Empecé a contar, ¿verdad? Y hacerles creer a mis amigos del colegio que vivía donde no vivía, que mi papá trabajaba donde no trabajaba, en fin. Y si bien me hizo esto algo popular, ¿verdad? Simplemente esa inseguridad que yo sentía, pues, creció, porque ya no podía dejar a nadie que realmente se acercara a mi vida, porque al hacerlo se daría cuenta que todo era un cuento, ¿verdad? Así que en la escuela, ¿verdad? Toda esta popularidad, bueno, me llevó a tener que mantener cierta imagen. Y en la casa, ¿verdad? Este problema que comentan mis hermanos del alcoholismo de mi papá, pues hizo que también cada uno buscara refugiarse en lo que podía, ¿verdad? O como decía Javier, aún fuera de la casa. Al yo ser el más pequeño, pues yo no tenía esa opción, ¿verdad? Entonces, pues yo tenía que refugiarme donde yo pudiera. Pasaba mucho tiempo solo en la casa, así que al principio esto era
entretenido, ¿verdad? Porque podías abrir los cajones prohibidos, podías ver qué había detrás de esta puerta o aquella, ¿verdad? En el edificio donde vivíamos, pues me gustaba mucho subirme a la azotea, a las jaulas y empezar a ver qué había en todos los recovecos del edificio. Pero después de un tiempo, esto también ya perdía encanto, y una frase que marcó mi infancia es: estoy aburrido. Nada me saciaba, nada me entretenía, aunque mi mamá, la verdad, ella siempre buscó de la mejor manera proveerme, ¿verdad?, del mejor ambiente posible. Pues yo en mi vida siempre me menospreciaba, no veía que tuviera ningún valor, y entonces pues ahí iba, ¿no? Entonces prendía la tele y a través de la televisión pues encontré una forma de escapar de mi realidad y construirme un mundo de fantasía, ¿no? Entonces, por un lado en la escuela era un cuento, y llegaba a la casa y bueno, me enchufaba, me decían el teleguía porque me sabía toda la programación, ¿verdad?, de cualquier hora. Pero pues todo esto abonaba a una vida muy ensimismada, de mucha fantasía, pero además frustración al ver mi realidad. El problema con mi papá, bueno, pues fue aumentando. Si bien él nunca me agredió físicamente, sí, yo sí me sentía muy mal en su presencia. O sea, cuando se dirigía a mí, pues era simplemente para regañarme o para pedirme algo. O inclusive había veces donde mi mamá llegaba y decía: métete a tu cuarto, va a venir tu papá, ¿no? Entonces, yo la verdad no tenía relación con él, y incluso cuando oía que llegaba, yo mismo ya me metía al cuarto, prendía la tele y hasta que me quedara dormido, ¿verdad? Finalmente, recuerdo en una ocasión que alguien me pregunta, con todo este mundo, este juego, ¿verdad?, que para mí así empezó como un juego de inventar cosas, pues se fue volviendo cada vez más complicado, más sofisticado. Y recuerdo que en una ocasión alguien me preguntó: oye, Alex, ¿y cómo te fue en este lugar, no? Y recuerdo que yo me detuve un momento y dije: bueno, ¿esto lo viví o lo inventé? Y ahí me di cuenta que mi juego ya no era gracioso, ¿no? Que yo ya había construido una serie de cosas y las había repetido tantas veces que ya yo mismo estaba perdiendo la claridad sobre qué había visto, qué había vivido y qué había inventado. Pero aunque yo no me gustaba, ¿verdad?, no quería decir mentiras, era una estructura que yo ya no podía abandonar. Sucede lo que comentaron mis hermanos de la conversión de mi papá. Yo recuerdo que cuando nos comunicaron que se iban a divorciar, yo lloré toda la tarde. Para mí, yo en ese momento habré tenido 9, 10 años. Aunque yo tenía esta nula relación con mi papá de las que les comento, yo no me podía imaginar una vida sin ellos juntos. Es verdad, yo veía a mi mamá llorar en las noches, o cuando pensaba que nadie la veía, me daba cuenta que no la estaban pasando bien, pero yo en mi mente no me imaginaba que mis papás se divorciaran. Así que cuando yo me entero de esta noticia, quedo tronado por mucho tiempo. Finalmente mi papá se va, pero como comenta Javier y Víctor, pues seguimos teniendo contacto con él, ¿no? Él se convierte en ese tiempo y empiezan esas visitas, ¿verdad?, como las que comentaron, ¿no?, mis hermanos. Yo recuerdo precisamente la visita donde todos huimos para que Javier se quedara ahí, porque aunque no había mucho a dónde irse, nuestro departamento era de este tamaño, así que tampoco piensen que estábamos en el ala sur de la mansión, ¿no? Yo escuché toda la plática que Javier tuvo con mi papá, y curiosamente todo lo que mi papá le mostraba en la Biblia resonaba en mi corazón. Y en un momento yo dije, porque yo estaba en el cuarto que daba a la sala y con la puerta abierta, o sea que no había mucho para dónde hacerse, y que hasta en un momento yo dije que se voltee mi papá y vea que yo aquí estoy, ¿no?, y que me invite a unirme a la plática. Pero eso no sucedió, ni tampoco yo tuve la osadía de salir del cuarto.
Pero yo desde ahí empecé a escuchar, no solo a ver el cambio en mi papá, sino a escuchar la razón de ese cambio. La razón de ese cambio era Jesús. A todo evento donde él empezó a llegar o donde lo veíamos, él siempre traía una Biblia bajo el brazo. Su aspecto cambió, su forma de hablar. Yo pensé que nada más me trataba bien a mí, pero ahorita veo que a todos. Lo que más a mí me derritió es la verdad. Cuando él se acercó a mí, me dijo, Alex, ¿cómo estás? Esa pregunta me desarmó. Tú dirás, ¿por qué, Alex? ¿Qué tiene de sobrenatural? No, nunca me la había hecho. Y yo dije, ¿cómo se responde a este trato, no? ¿Qué se hace con esto, no? Y pues la verdad me encantó. A mí me encantó que ese papá que se empezó a interesar, ¿verdad? Que me llevó a echarme los primeros tacos al pastor una noche, ¿verdad? En la esquina ahí de donde vivíamos. Y de esta manera, ¿verdad? Yo empecé a ver un hombre que no solo había dejado lo que nunca había podido dejar, que era la adicción. Todos habíamos vivido, mis hermanos mayores, obviamente con más claridad, todo este intento fallido una y otra vez, ¿verdad? De que él dejara el alcohol. Este proceso, ¿verdad? En donde parecía todo ir increíble, ya había dejado de tomar, de repente empezarse a angustiar, de repente caer en otros excesos, para finalmente recaer en el alcohol. Era un proceso que tristemente vivimos. Así que ahora que mi papá llegaba con la Biblia, pues la verdad yo no sabía mucho de la Biblia, practicábamos una religión cristiana, yo creía en Dios, pero mi papá nos hablaba de otra cosa. Él nos hablaba de alguien que él conocía. No nos hablaba de un credo, de un grupo. No. Él nos hablaba de ese Jesús que estaba cambiando su vida. Y era algo que nosotros veíamos delante de nuestros ojos, ¿no? Porque, te digo, el alcohol sí se fue, pero esa era solo una de las circunstancias, ¿verdad? De los grilletes, ¿verdad? Que atrapaban a mi papá como nos atrapaban a todos, ¿verdad? Y uno tras otro, ¿verdad? Su temperamento, su físico y muchas cosas, ¿no? Y bueno, una noche, pues suena la puerta y en esa noche solo estábamos mi mamá y yo en el departamento, mis hermanos no tuvieron que esconderse, uno porque ya se habían convertido, pero en esa ocasión solo estábamos mi mamá y yo. En ese tiempo, y quiero hacer mención, Tony no estaba en México. Él estaba fuera, en un viaje fuera, entonces todo este tiempo él no estaba presente cuando todo esto pasó. Así que llega mi papá y igual, dice, Alex, ¿quieres que te hable de ese Dios que cambió mi vida? Y la verdad yo moría de ganas. Yo moría de ganas porque mi vida era un desastre, aunque tenía 11 años ya no me aguantaba. Y por otro lado veía lo que él estaba experimentando, ¿no? Y él abre la Biblia, me muestra mi condición pecaminosa, no tengo mucho problema en reconocerla, en que estaba separado de Dios tampoco, ¿no? Esa soledad para ese momento que yo tenía en el interior era asfixiante, así que yo anhelaba oír de ese Dios que él me decía que me amaba, me buscaba y quería tener una relación personal conmigo. Y mejor aún, que él, así como era yo, así había muerto por mí y así quería él tener una relación. Así que yo no anhelaba otra cosa más que saber cómo se podía tener esto. Finalmente él me pregunta si yo quiero tomar esta decisión, le digo que sí. Y él me invita a orar. Yo esa noche invito a orar a Jesús y recuerdo que al abrir los ojos, una paz que yo no entendía embargó mi corazón. Tanto así que le pregunté, papá, ¿por qué siento esto, verdad? Y me dice, es tu deuda perdonada. Hasta ahora, aunque no te dieras cuenta, eras un tremendo deudor y ahora estás sintiendo la liberación por haber sido perdonado, ¿no? Y me dice, ahora empieza a leer la Biblia. Así que no solo yo le dije que no le iba a entender, no porque no fuera un buen lector, a mí me encantaba leer, sino porque ya había tenido yo en una ocasión un encuentro con la Biblia, como
todo hogar mexicano, teníamos nuestra tremenda Biblia ahí empolvándose en algún lado. Y recuerdo en una ocasión haber abierto ese libro para tratar de encontrar una respuesta y simplemente lo había vuelto a cerrar porque dije, no se entiende nada, ¿no? Así que ahora que mi papá me lleva a Cristo y me dice que tengo que leer, yo le dije, papá, pero no sé si la vaya a entender. Y me dice, claro que la vas a entender. Incluso él abre su Biblia y me acuerdo que empezamos a leer Mateo, desde Mateo 1 hasta Mateo 5. Y me dice, ¿hay algo que no entiendes? Todo es comprensible. Y me dice, y te voy a decir por qué ahora lo entiendes. Me dice, porque la Biblia es una tremenda carta de amor de un padre a sus hijos. Pero mientras no eres hijo de Dios, no la vas a entender, estás leyendo correspondencia ajena. Así que simplemente a ese padre que acabas de aceptar, pídele que te la explique. Y la verdad empezó una aventura que yo creo que no hay mayor privilegio después de conocer a Cristo de que tengas una Biblia abierta y, como decía Javier, hombres que decidan hacer de su propósito de vida enseñártela, vivírtela, explicártela, ¿no? Porque pues yo así siento que no solo Dios me salvó, sino que me tomó de la mano. Y mi papá el domingo me llevó a la prédica y escuchamos el mensaje. Yo empecé pues leyendo un poco, leyendo otro poco, pero nunca voy a olvidar, ¿verdad?, que ese cambio que Dios empezó a operar, la soledad, nunca más volvió a asaltarme. Ese vacío que yo siempre experimentaba y quería llenarlo con lo que fuera, ¿verdad?, y con la programación del momento, Dios lo llenó. Pero nunca voy a olvidar ese día que, regresando de la escuela, aviento mi mochila, ¿verdad? Iba a seguir mi rutina de sentarme frente al televisor y hacerme la lobotomía por el resto del día. Y escucho una voz que me dice, Alex, oye, ¿y si en vez de ver la tele lees tu Biblia? Y no olvido ese día, porque ese día realmente empecé a descubrir esos tesoros que Dios había dejado en la palabra. Empecé a leer de una manera constante la palabra. Al poco tiempo alguien se ofreció el enseñarme a través del discipulado la Biblia. Y esa fue la mayor aventura que hasta la fecha, ¿verdad?, no dejo de agradecerle a Dios. Porque, como dice Javier, el que te la enseñen, el que te la vivan, es toda la diferencia, porque pues te da la oportunidad de tomar todas las decisiones que la vida trae con la luz de la palabra. Otro gran privilegio no solo fue que Dios empezó a cambiar mi vida, quitó esas mentiras, quitó todo eso que yo no podía dejar, sino nos empezamos a discipular, y después de un tiempo y de algunos cambios administrativos, empezamos a discipularnos juntos, ¿no? Yo tengo que hacer una puntualización porque yo no me llevaba tan bien con todos mis hermanos, ¿verdad? Javier y yo no nos tragábamos, no podemos decir que hubiera una relación, bueno, sí había una relación de odio, ¿no? Yo no podía entrar a su cuarto, yo no podía abrir su closet, era muy tremendo. Y por gajes del oficio, por la gracia de Dios, que es la verdad, Dios nos coloca en un momento de nuestras vidas ya convertidos, nos coloca en un discipulado juntos, solo él y yo. Y nos íbamos, quien nos discipulaba, un queridísimo amigo, Alex Magrat. Él vivía en San Jerónimo, nosotros vivíamos ahí por la Torre Manacar, y nos íbamos en camión en las tardes a discipularnos, y me acuerdo que cada quien se subía al camión, pagaba su boleto y no nos dirigíamos la palabra, llegábamos al discipulado. Me imagino que el Espíritu Santo trabajaba tremendamente en nuestras vidas, pero de repente pues Dios empezó a hacer su trabajo, ¿no? Y para mí fue increíble cómo ese tiempo se convirtió en la mayor victoria, no solo por lo que fuimos aprendiendo en el discipulado, sino por ese trayecto de ida y de regreso, y por ese hermano y por esa victoria que Dios nos regaló, y por esa amistad que ahora no me imagino. Me acuerdo cuando a alguien le platiqué esto sin decir el nombre,
alguien que nos veía me decía, pero no me imagino con ninguno de tus hermanos que tú no hubieras podido tener una buena relación, ¿no? Bueno, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Así es. Víctor lo mencionó en el hogar de mis papás, y cada uno tenemos ejemplos, ¿verdad? De cómo cosas que no habían, Dios habló y fueron. Así que bueno, Ángel, sé que el tiempo es corto, pero Dios empezó a hacer cambios preciosos en nuestras vidas, en la familia, en el matrimonio de mis papás que se reconcilian. Me comenta de problemas familiares y me dices que no hay esperanza, es que no sabes cómo está destruido mi hogar. Tenemos la evidencia delante de nuestros ojos. Y la verdad nos clavaron una daga a los cuatro, ¿no? O sea, vimos algo que no podemos negar y que le doy muchas gracias a Dios porque con el impulso de Juan Manuel y el discipulado nos proyectó a compartirlo y hasta donde haya vida y oportunidad de serle útiles. Qué precioso, Alex. De verdad, muchísimas gracias. Y ¿sabes qué me llama la atención? Si bien los tres vivían de alguna manera la misma situación, que es lo que sucede normalmente en un hogar, pero cada uno tiene una vida distinta y es por eso que la experiencia con Cristo es una experiencia personal y distinta para cada uno de nosotros, aunque siempre tiene como característica el hecho de que Dios está buscando perdonarnos, salvarnos, darnos una vida eterna, pero es increíble cómo a cada uno Dios le llega por el lugar por donde está su máxima necesidad o las situaciones que le resultan más complicadas de manejar en su vida. Qué precioso, de verdad, muchas gracias, Alex, qué gusto. Yo me acuerdo tanto de ti, cuando acabas de recibir a Cristo, que nos íbamos a jugar básquetbol, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? ¿Sabes qué me llama la atención? Ahora que estaba escuchando los tres testimonios, pensaba en cómo Dios justamente trabajó en esas áreas tan importantes que ustedes comentaron. Por ejemplo, Javier hablaba de cómo no le gustaba hacer ciertos esfuerzos en la vida. Yo pensaba en Javier en algún momento de su vida, en el que yo lo trataba mucho, y él estaba en ese momento estudiando en la universidad, terminó carrera, estaba al mismo tiempo trabajando, al mismo tiempo se estaba discipulando, al mismo tiempo daba estudios y hasta tenía novia, o sea, era paquete completo. Javier, ¿cómo pudo ser eso en alguien que no le gustaba esforzarse? Bueno, la verdad es de que uno va descubriendo el gozo de dejar a Cristo producir el carácter, ¿no? Yo creo que cuando yo me convertí, de las primeras palabras que me empezaron a resonar, era esto del carácter, ¿no? Yo siempre consideraba que alguien de carácter era alguien enojón. Ah, qué carácter tiene fulanito, ¿no? Como su hermano. Exacto, ¿no? Carácter, ¿no? Pero de repente empiezas con el discipulado a tener claridad de que Cristo quiere producir su vida en cada uno de nosotros. Y yo, bueno, obviamente me dediqué a la música mucho tiempo. Cuando me convertí estaba yo ya trabajando en algunas áreas profesionales de la música y pensaba que a eso me iba a dedicar siempre. Entonces fue un trabajo de Dios el descubrir que eso no producía carácter, que yo tenía que aprender a esforzarme y Dios dio todo para entrar a la carrera. Sí tengo que aclarar también lo que decías, Ángel, que nos discipulábamos con Juan Manuel en ese entonces 4 días a la semana, lunes, martes, miércoles y jueves. Entramos al grupo de Juan Manuel y él ya estaba avanzado, estábamos en Génesis, creo que es Génesis 14. 13, exactamente, hubo contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. En ese versículo entramos, fue nuestro primer estudio con Juan Manuel, así nos acordamos. Pero un amigo nos regularizaba. Entonces, nos discipulábamos lunes, martes, miércoles y jueves, y nos discipulaba Roberto viernes, sábado y domingo. O sea, nos discipulábamos los 7 días de la semana. Yo efectivamente estaba en la universidad. Fue un tiempo donde ya tuve que pagarme la universidad, entonces empecé a trabajar orando y fue increíble ver cómo Dios siempre proveyó.
me queda claro que Dios es el Dios que provee cuando estamos poniendo el reino de Dios. Para mí el discipulado, créanme que fue así, como quítate los zapatos porque el terreno que estás pisando es santo. O sea, para mí el discipulado era un tiempo de oír a Dios hablando a mi vida. Entonces, eso lo cuidamos como no tienes una idea. Lo apuntalamos en nuestra vida y yo entendí que la gracia que veía yo, pues, terminé la carrera con muy buen promedio y todo eso. Yo sabía que era la gracia de Dios por poner ese tiempo primero. Es algo que no me canso en enfatizarle a los creyentes que luego te salen con que no tienen tiempo, ¿no? Exacto. Cuando a mí alguien me argumenta que no tienen tiempo para Dios, pues les platico esta época de mi vida, ¿no? Discipulándome los 7 días de la semana. Yo ya empecé a compartir estudios y también discipulaba a mis chavos 4 días a la semana, en la noche, lunes, martes, miércoles y jueves. Efectivamente trabajaba, tenía novia, Ángel, muy bien notado. Empezaba yo ya a salir con la Ile y no tenía coche. Con todas las agravantes. Entonces, cuando a mí alguien me dice que no tiene tiempo para discipularse, le digo, tienes que orar un poquito más, ¿no? Porque realmente sí, Dios sí se puede. Definitivamente cuando tú anhelas sobre todo el que Dios vaya construyendo su plan en tu vida, pues ves esos tiempos. Mucha gracia, porque así fue también cuando entré a trabajar y el grupo empezó a crecer y empecé ya a predicar además ya todos los domingos. Y en fin, bueno, conoces la historia, mi querido Ángel. Sí, ya lo creo. Sabes que me llama la atención lo que dices, porque la verdad es que siempre nosotros estamos considerando el tiempo pensando en que en a qué le vamos a dedicar el tiempo. Al final el tiempo es la vida, y cuando tú le entregas tu vida al Señor, Él hace que el tiempo sea suficiente para poder servirle, suficiente para poder hacer aquellas cosas en las que tienes un compromiso, ¿no? Necesariamente. Y muchas personas te conocen ya predicando como pastor, pero no saben que tú hiciste una carrera muy importante en un banco. Fuiste un ejecutivo importante en un banco, ¿cierto? Sí, yo honestamente, bueno, ahorita veo mi vida y sirviendo al Señor y no me la imagino con otro formato, pero cuando me convertí y Dios me mostró que quería que estudiara una carrera, yo vi la gracia de Dios para estudiar ahí en la universidad, y saliendo empecé a trabajar y vi mucha gracia. Empecé a trabajar en multibanco como Hermex, ya no existe la prehistoria, pero luego Dios me guió a Banamex y ahí fue donde pues estuve casi 13 años y fue ahí donde por un lado veía la gracia de Dios prosperándome, ayudándome, dando gracia con los negocios. Estaba yo en banca de inversión, banca privada, al final en Citibank, subdirector, pero al mismo tiempo yo veía la gracia que Dios me estaba dando para cuidar de la gente, ¿no? Y mi grupo empezó de una forma muy extraña. Yo sé que muchas veces se convierten los papás y quieren que sus hijos se conviertan. Tienen un cargo porque se conviertan sus hijos. Con mi gente es curioso, yo me convertí a los 16 años de edad y la gente a la que le empecé a compartir pues eran compañeros más o menos de mi edad y que todos sus papás eran incrédulos. Y fue precioso cómo el grupo se empezó a formar de estos jovencitos y de la forma como Dios los fue cambiando y ellos fueron ganando a sus papás para Cristo. Ahí fue de abajo hacia arriba, ¿no? Fue algo maravilloso, la verdad. Y llegó el momento donde yo siempre pensé que esa era la forma como Dios me iba a usar. Con un pie en el banco, donde veía yo mucha gracia, ¿no? Y incluso oportunidades para testificar con compañeros del banco, con clientes del banco. Y por otro lado, pues veía el grupo creciendo. Y pensé que era con un pie acá y otro acá, hasta que como bailarina de ballet, los caminos empezaron, el grupo empezó a crecer mucho, los creyentes empezaron a demandar cada vez más tiempo, y el banco también.
las responsabilidades en el banco. Y yo de broma le decía a la gente que mi secretaria me pasaba a un cliente, a un creyente, a un cliente, a un creyente, a un cliente, y así, ¿no? Y igual los desayunos eran con un creyente, con un cliente, y las comidas, y aparte era predicar. Empecé además otro grupo los jueves y los domingos. En fin, pero yo siempre pensé que así es como Dios me iba a usar. Yo conozco amigos que me han dicho, yo es que desde que me convertí, yo quise ser obrero de tiempo completo o misionero, y no, yo no. A mí fue algo que Dios me tuvo que poco a poco ir mostrando que ese era el plan para mi vida. Y sí llegó el momento donde fue un creyente que se me acercó, el que me dijo, oye, estamos orando para que entres a la obra de tiempo completo, que seas nuestro pastor. Esto fue algo muy fuerte a mi vida. Porque honestamente, o sea, yo pensaba que estaba sirviendo al Señor como Dios quería que lo sirviera, pero realmente ahí empecé a darme cuenta que, pues sí, que Dios quería todo de mi vida, todo de mi vida. Y honestamente, me cuestionó mi carrera profesional, en el sentido de que yo no quería llegar a los 80 años, a la vejez, y decir, ¿qué hubiera sido si yo me hubiera dedicado a enseñar la Biblia? Dije, sería, yo creo que de las cosas que yo mismo nunca me lo hubiera perdonado, porque para mí era claro que Dios me estaba llamando a esto. En ese entonces tenía yo a un jefe ateo cubano en Citibank, que Dios, en su sentido del humor, hizo que su esposa se convirtiera en el grupo con nosotros. Y su esposa empezó a cambiar, a ser transformada, ¿no? Y yo dije, bueno, después de estarlo orando y platicándolo con Juan Manuel, él ha sido clave en 1000 decisiones de mi vida. Chalo ha sido fundamental. Me dice, pues yo creo que es probable, ¿no? Ahora sí que busca que Dios te confirme en su plan. Y yo dije, voy a hablar con mi jefe ateo. Eso va a ser para mí la prueba más clara de si Dios me quiere afuera, porque poco tiempo antes un compañero había pedido también yo tenía ya muchos años ahí, había pedido su liquidación y había querido renunciar, y le había ido muy mal, muy mal. Entonces yo dije, bueno, pues voy a sacarle un desayuno, desayunando ahí en los comedores de Reforma, allá en Citibank. Estoy platicando con él, le doy mi testimonio y le digo que para mí es muy claro que Dios me está llamando a dejar mi vida profesional para dedicarme de tiempo completo a predicar la Biblia, ¿no? Yo nunca voy a olvidar su respuesta. Él me dijo, mira, yo he trabajado ya varios años contigo, me gustaría trabajar toda mi vida contigo, pero yo no voy a competir contra Dios. Wow. Me dice, yo no sé cómo alguien puede decir que Dios no existe al ver tu vida. Y pídeme lo que quieras. Y yo dije, pues liquídame, ¿no? Esa fue dice, perfecto, ¿no? Y fue impresionante ver la forma como se dio mi salida del banco. Esto fue hace 14 años ya. Fue en el 16 años, fue en el 2004. Porque esto también detonó pues mucha gracia en la iglesia, el poderles dedicar más tiempo a discipular, a enseñar. La gente me pregunta, oye, ¿nunca has extrañado el banco? Ni un nanosegundo. Nunca, ¿sí? Y conste que yo decía, yo disfruto mucho cuando veo que mis clientes, bueno, hacen unos buenos negocios, salen adelante en sus portafolios o sus alternativas de inversión. Qué bueno, pero nada me da más gozo que ver que Cristo transforme una vida. Que una cosa que me encanta de escucharte, Javier, es que muchas personas creen que alguien se dedique de tiempo completo a servir al Señor como predicador, como pastor, porque no tiene otra opción, o porque no la hizo en la vida, o cosas así.
Y la verdad es que ustedes tres son un tremendo ejemplo de éxito profesional. En tu caso, en la banca, en las inversiones, ahorita vamos a hablar un poco más del área de sistemas y tecnología con Alex y con Víctor, pero siempre es un gusto ver cómo Dios puede realmente llevarnos a tener éxito en todas las áreas de nuestra vida y en medio de un ámbito profesional poder también predicar de Cristo, identificarnos con el Señor Jesús. A veces algunas personas tienen temor de identificarse con Cristo por el efecto que esto puede tener en sus carreras, en sus profesiones. Pero como tú nos explicabas, todo lo contrario, ¿no? O sea, esto te dio un gran testimonio con tu jefe y seguramente con muchas otras personas. Qué precioso escuchar eso y la verdad, qué precioso saber todo lo que Dios ha hecho en estos años, desde el principio, pero sobre todo este tiempo que has estado a tiempo completo, que Dios te ha usado muchísimo. Yo veo cómo tus grupos han crecido mucho, cómo tus predicaciones se escuchan por todos lados, y la verdad es que ha sido una vida de muchísimo aliento, la verdad. Pero fíjate que me llama mucho la atención porque hay una expresión que a mí siempre me hace un poquito de ruido, cuando decimos que alguien está de tiempo completo. La verdad es que en el fondo todos estamos de tiempo completo, aunque tengamos otras ocupaciones, pero un creyente debe vivir de tiempo completo. En tu caso, estás ahora con todo tu tiempo sirviendo en la iglesia, pero por ejemplo yo pienso en Víctor. Víctor está de tiempo completo, es decir, si bien tiene un negocio muy próspero junto con su hermano Alejandro de tecnología, de sistemas, pero la verdad, Vic, yo siempre pienso que tu verdadera ocupación es servir al Señor y tu trabajo es casi una actividad alternativa, ¿verdad? Así es. O sea, yo le doy muchas gracias a Dios porque Él me ha dado la oportunidad a través de la empresa que Dios nos guió a levantar hace muchos años y que Dios mismo ha ido prosperando. Principalmente nos da la oportunidad de servirle y de tener la flexibilidad para tener citas con creyentes, para hacer muchas cosas, especialmente para servirle al Señor. Sí, no, es una herramienta que Dios nos ha dado. Claro, demanda un tiempo, también es un tiempo completo, más el otro tiempo completo, gracias a Dios. Y Dios ahí es el que va tomando más y más áreas de nuestras vidas, ¿no? Fíjate que dentro de Víctor alguien me está preguntando si todos ustedes tienen células y están discipulando. Sí, la respuesta es sí, respondo por los tres. Y en el caso de Víctor, además, no solamente tiene un grupo precioso y un grupo de discipulado y mucha gente que pues, está aprendiendo con él de la Biblia, pero además tiene una escuela con un sistema cristiano, una escuela académica, pero con un sistema cristiano que ha sido una tremenda bendición, se llama Veraca. Y tú tienes ahí a muchos jovencitos, ¿verdad, Vic? Sí, gracias a Dios hemos tenido más de 40. En este momento estamos abajo de los 40, pero pues ya estamos arrancando el año 27 de Veraca y pues mucha bendición. O sea, siempre es un gusto y un gozo el ver cómo los jóvenes van aprendiendo, van tomando decisiones y va Dios marcando sus vidas. Es un sistema maravilloso que también pues en su momento Dios guió a Juan Manuel a incorporarlo, a traerlo y bueno, pues a meterlo a la iglesia. Mi mamá también pues arrancó con este sistema y bueno, pues ha sido una mega bendición y gracias a Dios pues tenemos muchos años también ya con esta escuela. La verdad es que yo tengo, no sé si es un defecto, pero me encanta presumir a mis amigos. Y Víctor ahora habla de una empresa, su empresa, y habla así como, realmente Víctor y Alex han construido una tremenda empresa que hoy en día, por ejemplo, para que ustedes sepan, maneja todo el sistema de monitoreo de los equipos de diálisis del Seguro Social, o sea, nada más, ¿verdad? Entonces, además hacen un gran trabajo desde el punto de vista profesional y tienen un testimonio precioso. De hecho, ahora que escuchaba sus testimonios, me llamaba la atención, porque mucha gente dice, yo no puedo tener un matrimonio exitoso porque el matrimonio de mis padres no lo fue, o yo no puedo ser un buen padre, o no puedo ser una buena mamá porque yo no aprendí, yo aprendí una cosa distinta en un hogar que tenía ciertos problemas y todo, pero la verdad es que cuando yo pienso en los tres, son tres padres de familia maravillosos. Los tres tienen unas familias preciosas, unos hijos tremendos.
Especialmente Alex es el que tiene los hijos más chicos ahora mismo, pero tiene 3 hijos preciosos, esa es la realidad, ¿verdad, Alex? Pues, ¿qué te puedo decir, verdad? Uno se le llena la boca cuando habla de sus hijos. Sí, tengo 3 hijos, el mayor es Andrés, tiene 16 años, y la menor, que ya tampoco tiene nada de menor, es Isabela, que tiene 13. Y los 3 van a Veraca, la escuela de Víctor. O sea, que además de tío, es el director de su escuela. Es hermano, somos colegas de trabajo, es el director de la escuela. Bueno, son grandes amigos aquí los que compartimos la pantalla. Oye, tengo muchas cachuchas, ¿eh? Hermanos, ¿eh? ¿Cómo, perdón? No, que digo, Alex, que en tu testimonio cuentas que tú no tenías mucha relación con tus hermanos y ahora estás ligadísimo a tus hermanos, ¿no? Así es Dios hizo realidad todas esas fantasías que de niño yo solo me frustraban. Dios me ha mostrado que la realidad en el plan de Dios rebasa por mucho cualquiera de tus mejores sueños, ¿no? Oye, Alex, ¿y cuéntanos un poco cómo es la educación de un padre cristiano hacia sus hijos? ¿Cuáles son tus prioridades al educarlos? ¿Cuántas horas tenemos? La verdad, yo no me considero una autoridad. Yo estoy aprendiendo, como yo creo que todos, y el gran ejemplo es cómo es Dios conmigo, ¿no? Y yo creo que en ese parámetro te pone en la perspectiva correcta, en donde entiendes que el verdadero desafío es espiritual, ¿no? El objetivo es el alma de los jóvenes, de los niños, luego jóvenes, ¿no? Tratar de enfrentarlos con sus propios desafíos, que es su necedad, como en su momento es la nuestra, ¿verdad? Qué historias diferentes viviríamos si nos hubieran explicado desde pequeños, ¿verdad? Que el verdadero enemigo no es el mundo de afuera, ni el de junto, ni el otro hermano, ¿verdad? Sino es esa naturaleza que traemos dentro, y que con la gracia de Dios, conociéndolo y después siguiéndolo, pues Él te toma de la mano. Así que ese es otro trabajo de tiempo completo, Ángel. Es simplemente abrir la Biblia y, como en todos los demás temas, pedirle a Dios que te dé la gracia y el discernimiento y la constancia para poderla vivir y después guiar a otros así. Y con los hijos, pues no es distinto, ¿verdad? Qué bendición el poder ver también a tus sobrinos que han estado siendo educados por tus hermanos también de la misma manera. Sin duda. Un testimonio, porque la verdad es que es precioso ver el trabajo que Víctor y Anita, Javier e Ile, pues, han hecho con sus hijos, ¿no? Como tú lo estás haciendo ahora con Marcia, tu esposa. Oye, Alex, cuéntanos un poco, porque tú recibiste a Cristo muy jovencito. ¿Cómo fue que conociste a Marcia, tu esposa? Cuéntanos. Bueno, son preguntas bien breves las que preguntas, Ángel. Sí, un poquito. Bueno, desde que yo me convertí y empecé a estudiar la Biblia, recuerdo que fuimos a una conferencia que dio Emilio. Nosotros todavía estábamos así como empezando a entender de qué se trataba la vida cristiana, en donde él habló del matrimonio, de la familia, y él enfatizó de que había un plan de Dios para cada uno, y dentro de ese plan, en términos generales, incluía una pareja, y que Dios, que es bueno, y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Él se encargaría, si tú vives para Él, de mostrártela. Así que yo, muy joven, tomé la decisión por fe, porque no teníamos más ejemplos que la palabra de Dios, y eso, gracias a Dios, fue suficiente, de creerle, ¿no? Así que, pues vivir guardando tu mente, guardando tus ojos, guardando tu corazón, y sabiendo que cuando Dios trajera a la persona, pues todo iba a coincidir, ¿no? Obviamente la determinación era que, así como yo anhelaba ser un discípulo y vivir para Cristo, pues que Dios me mostrara una persona con ese anhelo de no solo ser creyente, sino de vivir para Cristo. Y no solo eso, sino ser de nuestra, ¿cómo decirlo, verdad? De nuestra rama, ¿verdad?
para tener exactamente la misma visión, es decir, una discípula. Y bueno, pues uno va creciendo y pues tú no sabes, ¿verdad? Yo no sabía cómo le iba a hacer Dios. A veces decías, oye, y si mi esposa está en Sri Lanka, ¿cómo le va a hacer Dios? Y si no la encuentro, y si yo no sé quién es, y si la veo pero no la identifico. Hasta que me di cuenta que era pura incredulidad la mía y Dios me ama y Dios, si tiene algo para sus hijos, se los va a dar, ¿no? Yo tengo 3 hijos y si tengo una sorpresa padre para ellos, no se las voy a esconder. Bueno, la preparo, pero cuando llegue el momento la develamos, ¿no? Y así fue el momento. Yo lo único que le pedía, tuve varias pláticas también con Juan Manuel sobre este tema, pensando cómo va a ser y él me decía, tú descansa, tú vive para Cristo y viviendo para Él te la muestra, tú no te preocupes, ¿sí? No es que tú la escojas, Él la escoge por ti, nada más te la va a mostrar. Y fue así, finalmente, para mí fue muy curioso porque yo conocí a Marcia, tenía ya una amistad no cercana, pero de un grupo de amigos que llevábamos 10 años tratándonos de una forma o de otra. Y literalmente recuerdo el momento en donde, como si Dios prendiera un reflector, y alguien que siempre había visto ahí y que nunca había tenido ningún tipo de, digamos, de interés o de inclusive yo hacerme el Don Juan o algo así, sino literalmente Dios prendió el reflector y yo empecé a notarla, empecé a ver su vida, me empezaron a llamar decisiones que ella estaba tomando y fue así como yo empecé a orar y a pedirle a Dios concretamente que si acaso llegara a ser la persona, pues nada más que él fuera ridículamente claro. Y Dios lo fue. Fue ridículamente claro. Yo soy lo más indeciso que existe. Así que Dios, conociéndome a mí, me lo mostró de una forma que yo no tuviera ni la mínima duda. No a través de las emociones ni de las circunstancias, sino a través de la palabra, a través del Espíritu, a través del consejo. Y fue precioso. Javier es testigo aquí, parte de esa historia. Él intervino porque Marcia era discípula suya. Y bueno, pues así fue como Dios me mostró y bueno, ya llevamos 20 años casados y ha sido simplemente confirmar que todo lo que hace Dios es bueno. Qué precioso. La verdad es que, de verdad que yo veo muchos jóvenes que a veces se impacientan o se preguntan, ¿cómo hará Dios? ¿Tendrá Dios una persona para mí? Pero sin duda, Dios tiene todas las cosas de nuestra vida preparadas de antemano para nosotros. Así es. Sin duda tiene además a las personas perfectas, las personas adecuadas para nosotros. Por eso es tan importante esperar. Esto es una cosa que es importante que los jóvenes escuchen ahora, porque a veces como joven uno se puede empezar a impacientar, pero vale la pena esperar para poder tener matrimonios así. Sin duda. Ya pensaba en el caso de nosotros 4, los 4 tenemos, la verdad, matrimonios preciosos. Y además, en el caso de los 4, nuestras esposas participan activamente en nuestro ministerio, en nuestro trabajo todos los días. Y esto ha sido una extraordinaria bendición. Pero especialmente yo pensaba ahora mismo en Víctor y en Ana, porque, por ejemplo, hablábamos de Víctor. Víctor tiene esta escuela, Veraca, es una escuela cristiana exitosísima, pero Anita, su esposa, ha sido una parte muy importante de ese proyecto y está muy involucrada trabajando con Víctor en él, ¿verdad? Así es, así es. Sí, no, ella es un apoyo, ella está supervisando, ella está en contacto con las maestras, las supervisoras, la consultan. Anita tuvo el privilegio de arrancar la primera escuela cristiana que arrancó mi mamá. Después de arrancarla, Anita se incorpora ahí al proyecto, igual que una de mis primas, Anita también se llama. Entonces arrancaron y echaron a andar este proyecto primero de escuela cristiana y bueno, pues conoce perfectamente todo lo que es el sistema. Estuvo trabajando en esa escuela muchos años y posteriormente, pues ya cuando nos casamos, pues ella deja de trabajar un poco cuando, bueno, nacen nuestros hijos, etcétera. Y posteriormente, cuando arranca Veraca, bueno, nuestros hijos también estuvieron ahí en esta escuela
y ella estaba involucrada también continuamente en Beracá, ¿no? Dando el ABC por muchos años y una vez que ya salieron nuestros hijos, bueno, pues sigue siendo de verdad de un apoyo importantísimo para pues todo lo que se está haciendo en la escuela. Ay, qué bendición, la verdad, contar con ella porque es una persona que además tiene la mezcla perfecta entre el carácter necesario para ayudar y guiar a las personas, pero también es la comprensión y el cuidado, ¿no? Para involucrarse con ellos y ayudarlos. La verdad es que hace un trabajo precioso. Me están preguntando si Javier tiene una escuela. Sí, la respuesta es sí. El grupo de Javier también tiene una escuela que se llama Kadosh y es una escuela, no sé cuánto tiempo tiene, debe tener 6 o 7 años, ¿no, Javier? 6 años, sí, más o menos 6, unos 6, 5 años. Es bastante reciente y también es un proyecto que surge de la necesidad de los mismos discípulos que van teniendo sus hijos y quieren que sus hijos estudien en armonía con lo que están enseñando, con los valores que están enseñando en casa. Quieren que haya una armonía con lo que escuchan en la escuela y es por eso que la escuela cristiana hoy por hoy no solo en la excelencia académica brilla y es un orgullo, por decirlo de una forma, pero hoy por hoy toda la cuestión de valores, de principios, de los valores cristianos, que es lo que enfatiza este sistema, pues vemos que es fundamental para los hijos de los discípulos, ¿no? Queremos que estén en un ambiente congruente. Probablemente algunos de ustedes que no conocen muy en detalle el sistema se preguntan por qué tiene que haber varias escuelas, por qué unas escuelas con 40 o 50 alumnos y por qué no tenemos una escuela con 400 o 500, ¿no? Pero en realidad esto es una peculiaridad del sistema, es decir, los chicos tienen una atención muy especial, muy personal, que a diferencia de las escuelas convencionales con grandes grupos y un solo profesor, hacen que ellos estén muy cuidados, que puedan estar muy atendidos por sus profesores, desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista espiritual. Los padres también están mucho más involucrados que una escuela convencional. Entonces, es muy difícil tener una escuela mucho más grande cuidando todos estos conceptos. Por eso es el hecho de tener escuelas un poco más pequeñas, donde el director, que es un pastor, puede estar velando por también la vida espiritual de la familia completa, no solamente del joven o de los jóvenes, sino también de la familia completa. Y esto entonces redondea todo el trabajo espiritual que el pastor está haciendo con las familias, ¿verdad? Ayudándoles en todos los sentidos, ¿no? La verdad es que tengo tantas preguntas que ya no sé, porque no nos alcanza la tarde, como bien dijo Alex. Además, como son chiquitas y cortitas, pues no es... te están mandando muchos saludos desde Argentina, y esto tiene que ver con que quiero contarles que nuestra iglesia tiene una pareja misionera que está en Argentina, en Buenos Aires, y esta pareja salió del grupo de Javier, entonces está recibiendo tantos saludos de allá. Javier, qué responsabilidad y qué privilegio, ¿no? Unos misioneros que hayan salido de tu grupo y que ahora estén predicando allá en Argentina. Sí, yo realmente me siento, bueno, afortunado y como siempre lo que queremos es que la gloria siempre se la lleve nuestro Señor Jesús. Gugus fue Arturo Locht y Jenny, pero Gugus fue uno de los discípulos de la primera camada que tuve la oportunidad de compartir cuando yo pues tendría unos 21, 22 años de edad. Gugus se convirtió ahí en el colegio alemán y se empezó a discipular a los 13 años de edad. O sea, es cuando se convierte en empieza a discipular por tiempo después. Pero este es también para mí un aliento de ver cómo un corazón para Cristo no tiene edad. No hay, o sea, ha sido precioso, bueno, poder compartir el discipulado, ver cómo Dios lo fue guiando con todos los principios que el discipulado nos fue dando. Ves que construyen tu vida, te van moldeando, pero a la vez los compartes y van moldeando a la gente a la que se lo compartes. Si tienen el corazón
¿no? Si tienen esa actitud. Y bueno, Gugus, desde que se convirtió, Gugus, así le decimos, es Arturo, nuestro misionero, él ha tenido un cargo por las almas siempre. Y fue precioso la forma como Dios lo guió, incluso después de que terminara su carrera. Él es biólogo, especialista en tarántulas, es aracnólogo, ¿no? Dios también los ama. Esa es la profesión que todos soñamos, seguro. Sí, la verdad, su esposa, no sabes, así valiente, pero fue precioso la forma como Dios fue guiando todo, y hoy por hoy pues tenemos el privilegio de estar muy de cerca con ellos, hace unos días platicaba con él, de poder juntos estar haciendo la obra de Dios, ¿no? Ya se le han abierto puertas en Uruguay, en Paraguay, en varias ciudades dentro de Argentina. El trabajo está creciendo. Hay cada vez más y más discípulos allá en Argentina, que aprovecho para mandarles también un gran saludo a nuestros queridos amigos en Argentina. Y bueno, ves que la clave es el discipulado. No me voy a cansar en enfatizar que este es el DNA de nuestra iglesia, y que es lo que, si uno lo sabe apreciar y valorar, es lo que va a impulsar a encontrar el plan de Dios en toda su extensión, ¿no? Oye, Víctor, fíjate que, tú y yo hemos platicado tantas veces de todo esto, y yo sé que tú tienes todo un corazón en el campo misionero. Es algo que siempre tú has tenido en tu corazón, no necesariamente para salir. Hasta este momento Dios no te ha llevado a salir, pero siempre has orado, siempre has participado, siempre todo. Y hay una chica que hace una pregunta o hace un comentario, y me gustaría pasártelo, la verdad, porque es un comentario precioso. Es una chica que dice que su sueño es ser misionera. ¿Qué le recomendarías, Vic? Bueno, finalmente nosotros podemos tener muchos sueños. Lo ideal, lo más fabuloso es dejar tu vida siempre en manos de Dios. Claro que nosotros podemos querer cumplir un sueño nuestro, pero no hay cosa más increíble que sea Dios el que te guíe a la respuesta, al momento, al plan que Él tiene para ti. Entonces, definitivamente, si tenemos un sueño misionero, o sea, nada impide que en este momento tú vayas cumpliendo verdaderamente tu sueño misionero, orando por los misioneros, ofrendando por los misioneros, participando en el sentido de poder tener algún tipo de comunicación para alentarlos en su servicio. Finalmente, esa es una parte importante. Y bueno, ¿qué otra recomendación? Pues tú prepara tu vida, vive para Jesús, preocúpate porque realmente tengas todo tu discipulado completo, en el sentido de que estés listo por si Dios te manda llamar. Fíjate que eso es bien importante. Muchas veces estamos esperando una llamada, pero no nos preparamos para ella, ¿no? Recuerdo hace poco tiempo, una joven se acercó conmigo y me dijo: oye, yo ya quisiera casarme. Ah, bueno, me parece muy bien. Le dije: ¿cómo esperas que sea tu esposo? Y entonces me empezó a enumerar una serie de, pues ya sabes, era más o menos una maravilla completa, ¿no? Yo quiero que sea así, y así, y así. Me empezó a enumerar todas las cualidades que ella esperaba. Y le dije: oye, ¿y si mañana apareciera, tú crees que tú estás lista para una persona como la que me estás describiendo? Entonces se quedó así un poquito seria. Le dije: mira, en lugar de apresurarte porque llegue, prepárate por estar lista para cuando Dios cumpla esto que tú anhelas, estés lista para recibir esa bendición. Muchas veces anhelamos el campo misionero, pero no nos preparamos, o anhelamos predicar, pero no nos preparamos, y en realidad, como Javier estaba explicando, el discipulado nos prepara intensivamente para cualquier ministerio que Dios tenga para nosotros, ¿no? Sí, y Ángel, y me gustaría aclarar cómo cuando Google salió, a mí me recuerda mucho ese pasaje de Hechos donde el Espíritu Santo llama a Pablo y a Bernabé para comenzar su ministerio, ¿no? Dice que los seleccionó, pero los seleccionó porque ya estaban
ya estaban haciendo el trabajo, ¿no? Gugus salió, pero él no salió a ver si sabía hacer el trabajo o si Dios le daba la gracia para hacer el trabajo en Argentina, sino que ya estaba haciendo el trabajo, ya estaba levantando discípulos, ya estaba ganando almas, ya estaba al frente de un grupo, y de esta forma, bueno, salió alguien que mostró que tenía las credenciales, ¿no?, necesarias para un proyecto así, ¿no? Sí, sí. Sí. Oye, Alex, y además, mira, la verdad es que, por supuesto, hay algunas personas que salen al campo misionero, es decir, van a otro lugar con esta misión de predicar el evangelio, pero la realidad es que prácticamente todos tenemos la función de un misionero desde que salimos por la puerta de nuestra casa, o bueno, o algunos desde que salimos de la puerta de nuestra recámara, ¿verdad? Depende de la situación familiar. Por ejemplo, bueno, Alex, tú has compartido de Cristo con mucha gente, y yo me acuerdo en la escuela, en tu trabajo, recuerdo una joven que una vez me contó que cuando estabas en la escuela, todavía en el colegio alemán, cada vez que había alguna broma o había algún comentario, ella solo volteaba a verte a ti para ver tu reacción. O sea, tú eras realmente una brújula desde el punto de vista espiritual para ella. Y bueno, esto es una realidad que ha sido de tu vida, ¿verdad? Bueno, es que en realidad Pedro Ferriz sí tenía razón. Un mundo nos vigila, ¿no? O sea, la verdad es que todo mundo te está observando, te des cuenta o no. Esa chica, yo nunca me di cuenta que me volteaba a ver, ¿verdad? En las bromas de doble sentido, como quizá tú no te das cuenta si alguien te está viendo cómo manejas en el periférico o cómo te conduces de una forma o de otra, ¿verdad? Pero la realidad es esa, ¿no? Que finalmente el tema no es, ay, me estarán viendo, cómo, sino serle agradable a Dios, ¿no? Entonces, si tú decides serle agradable a Dios, como dice Pablo, ¿no? Si presentes o ausentes, pues tenemos que serle agradables, porque entonces de esa manera Dios puede usar tu testimonio, tu vida, y levantar convicción aún en personas que ni conoces, pero por alguna situación, pues te observaron en algo y Dios pudo usar tu vida y especialmente tocar sus corazones. Y como esta chica, ahora es, ¿qué le voy a decir? Si Dios te da también la oportunidad de abrir la boca, ¿no? Pues también equiparte, prepararte para saber cómo exponer con claridad las 5 verdades del plan de salvación, cómo poder contestar y llevar a través de la palabra a las personas al conocimiento de Jesús. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Y qué precioso, por ejemplo, bueno, yo muchas veces conversando con Víctor he escuchado cuántas veces se le han abierto a él puertas, por ejemplo, en su trabajo, o por ejemplo, en la universidad. Esto nos ha pasado a todos y hemos disfrutado mucho de esas oportunidades para poder hablar de Cristo, ¿no? A veces pensamos que para hablar de Cristo, o para que una persona escuche, hay que llevarlo a una predicación, que se siente en la primera fila y que escuche. Y puede ser, pero no necesariamente tiene que ser así. Hoy hemos escuchado 3 testimonios. Uno de ellos se convirtió a través de una predicación, pero con el testimonio de su papá, y los otros 2 directamente su papá les habló de Cristo y los llevó a los pies de la cruz. Así que, en realidad, quiero decirte que cada uno de nosotros como creyentes tenemos esta responsabilidad de predicar el evangelio, de guiar a las personas a la cruz y de esta manera que sus vidas puedan ser cambiadas. No solo los pastores, no solo los predicadores, no solo los misioneros, sino cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad, ¿no? Vic, no sé si quisieras hacer algún comentario. La verdad es que no nos hemos dado cuenta, llevamos 1 hora 45 minutos. No quiero abusar mucho del tiempo de ustedes. Ángel, bueno, o sea, es también otra pregunta así compacta, ¿no? Tu comentar, bueno, realmente sí, o sea, yo quiero pues también manifestar que, pues, o sea, tú entraste a discipularte conmigo. Ahorita que Javier platicaba en su testimonio ese momento en donde pues nos discipulábamos 4 veces por semana, luego nos discipulábamos otras 3 veces por semana para ponernos al corriente en el estudio de Génesis. Bueno, es la temporada en donde
estudiaba yo con ustedes, Ángel, y estudiábamos otras 3 o 4 veces por semana, dependía de los tiempos, pero, o sea, tu vida ha sido increíble, o sea, el ministerio que Dios ha levantado a tu vida, en tu vida, es increíble también, y pues gracias a Dios, yo le quiero dar muchas gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en ti y cómo Dios te está usando y cómo realmente hay la oportunidad de ahora transmitir todo esto a tanta gente y pues eso no es más que la gracia de Dios. Platicábamos acerca del cargo misionero. Bueno, tú también siempre has tenido ese cargo misionero, pues igual porque también eres español y tienes familia en otro lado y pues yo también oro mucho porque pues Dios siga prosperando tu vida, que Dios siga ampliando tu ministerio y cumpliendo todos esos deseos que Dios ha puesto en tu corazón, Ángel. Te lo agradezco mucho, mi amigo. Muchísimas gracias, de verdad. Me están haciendo una pregunta, está escribiendo alguien desde Texas y está preguntando, ¿en estos tiempos de pandemia están dando predicaciones? La respuesta es sí. Los 4 estamos utilizando el Internet con diferentes herramientas, pero dando estas predicaciones. Víctor, ¿tú estás predicando los domingos a qué hora? Efectivamente, los domingos a las 10 de la mañana. ¿Cómo pueden sintonizarte? Tengo un canal en YouTube que se llama Predicación Veraca. Entonces, todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestra predicación allí, Ángel. Ok, Predicación Veraca. Javier, ¿a ti cómo te pueden escuchar? Todos los domingos igual a partir de las 10 de la mañana, en Vasijas de Barro. vasijasdebarro.org. Ese es el sitio que tiene más años que Facebook. Y ahí comenzó como un proyecto casero y ahí es donde pues creo que la mayoría ubica nuestras enseñanzas. Ahí todos los domingos estamos transmitiendo a partir de las 10 de la mañana. Alex, ¿a ti dónde te podemos escuchar? Yo predico los sábados a las 6 de la tarde. Bueno, hoy no, porque estamos aquí, pero saludo a quienes de la prédica están viendo esto. Y también lo subimos al canal de YouTube en vivo. Es Alex Trejo Schlögl. Si quieres, ahorita lo escribimos para que... Tengo que buscar un nombre más catchy. Perdón, vasijas con B chica. Vasijas es con B chica. Vasijas. En mi caso pueden sintonizar G316 Condesa, Facebook Live, los domingos a las 11 y los miércoles a las 9 de la noche. También por el mismo canal tenemos un mensaje un poco más breve. Pero mientras escuchaba esto, pensaba en cómo el apóstol Pablo, mientras estaba en aquella cárcel en la ciudad de Roma, decía, mas la palabra de Dios no está presa. Y qué precioso ver que hoy se están alcanzando personas casi en cualquier lugar del mundo, desde la sala de nuestra casa, literalmente. Ahorita veía 2 mensajes de unas personas en Alemania y en Austria que dicen que si ya terminamos porque son las 2 de la mañana, no es cierto, pero dicen que son las 2 de la mañana y que están entretenidos viendo esta charla. Qué bendición poder estar unidos con hermanos en todos los lugares del mundo, ¿no? Sí. Gott segne euch. Alles Gute. Viele Grüße. Sí, yo también quiero saludar a Maribel, Carla y Nora ahí en Austria. Sí. Hay una persona que nos está saludando desde Suiza también. Están un poco desvelados con esta charla. Sí. Qué lindos. Que Dios los bendiga, ¿eh? Que Dios los bendiga. Qué increíble. Espero que estén entendiendo todo en español, ¿verdad? También. Sí. Wir könnten auch auf Deutsch sprechen, ¿ja? Ja, natürlich. Que maneja algunas cuestiones de nuestras redes sociales, me dijo, oye, fíjate que está habiendo una comunidad importante de gente que está escuchando en Irlanda. Y dije, pues solo que sea un profesor de español que está usando las pláticas o algo así, no sé, ¿verdad? Pero qué increíble cómo hay tanta gente de habla hispana por todo el mundo que puede estar escuchando tus mensajes, ¿no? Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Mis muy queridos amigos,
pues ya llegó el tiempo de despedirnos. Ok. Sí, nos podríamos extender muchísimo más, Ángel, yo lo sé, pero muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad a los tres. Literalmente ha sido un banquete espiritual el escucharlos, el poder compartir con ustedes, escuchar sus testimonios. La gente está feliz, no paran de mandar mensajes agradeciendo y saludándolos y todo. Después los podrán ver. Pero la realidad es que en el fondo, hoy tenemos mucho de qué darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Creo que es un milagro lo que ha hecho en la vida de los cuatro y hoy solamente podemos glorificar su nombre, darle gracias y no dejar de admirarnos de todo lo que ha hecho en personas que pues, éramos de lo más comunes, ¿verdad? Con muchos problemas, con nuestras limitaciones, pero la gracia de Dios ha sido suficiente. Así es. Me gustaría terminar nada más pidiéndole a Víctor si nos puede guiar en una oración para darle gracias a Dios por este tiempo. Con todo gusto, Ángel, muchas gracias. Señor, pues cuántas gracias te queremos dar porque realmente tú nos permites compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos muchas gracias por toda tu gracia. Yo nada más pensaba en todo este tiempo cómo realmente lo que dices en tu palabra es real, que tú no escoges ni lo mejor de este mundo, lo sabio de este mundo, sino que tú nos has escogido a nosotros. Y Dios, gracias, porque con esto tú estás mostrando tu trabajo en cada uno, tu gracia, tu poder y lo que tú puedes hacer en la vida de alguien que es común y corriente. Gracias, Padre, te queremos pedir que tú derrames todas tus bendiciones sobre cada una de las personas que esté escuchando esta plática, que tú derrames tus bendiciones sobre nuestra iglesia, sobre nuestros pastores, que realmente podamos seguir creciendo, que te podamos seguir conociendo, Padre, y que tú realmente transformes nuestras vidas y sobre todo que puedas cumplir tu objetivo en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, gracias por esta maravillosa iglesia. Bendice también mucho a Juan Manuel y Dios bendice mucho a Ángel, su ministerio con los adultos mayores, sus predicaciones, sus discípulos. Y Dios, pues gracias por la familia que me has dado. Bendice también mucho a mis papás, a mis hermanos. Y Padre, que todo sea para tu gloria. Gracias y por Jesús te estamos pidiendo todas estas cosas. Amén. Amén. Muchos saludos también a Anita, a tus hijos, a Ile y a tus hijos, y a Marcia y a tus hijos. Muchos saludos desde aquí. Un fuerte abrazo para todos, de verdad, y muchas gracias a ti que nos has estado acompañando el día de hoy. Hoy te invitaría a que después de haber escuchado todas estas cosas, si tú tienes interés en tener una relación personal con Dios, en conocer a Jesucristo de una manera personal, y que tu vida sea cambiada, transformada, y que pueda tener una perspectiva eterna, que por favor nos contactes. Nos gustaría mucho hablar personalmente contigo y de esta manera explicarte cómo poder tomar esta decisión de invitar a Cristo a tu corazón. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Buen fin de semana. Gracias. Saludos. Gracias. Nos vemos.